Vamos a hacer todas las preguntas después con los tres arquitectos que vienen ahora, Lara Friedman, Emanuel Rocha, Rodolfo García Núñez, y después hacemos todas las preguntas y respuestas con los cuatro juntos. Bienvenidos, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Perfecto, gracias. El envolventes. Eh, bueno, un poco el trabajo que hicimos, quizás no es tan académico, pero es un trabajo que venimos haciendo en la comarca donde nos desempeñamos. Lo hicimos allá para la zona bioclimática, fría, muy fría, perdón, que es la en la que estamos. Y a partir de ahí, Lara propuso poder traerlo acá a la charla y a partir de la propuesta dijimos, bueno, ¿por qué no hacerla para esta zona, ¿no? Y poder generar ahí algún aporte y algún debate también, que es un poco la idea. Así que la charla va a ir un poco en ese marco y, o sea, esto no estaba arreglado, pero está muy en tono con lo que habló Alejandro y sobre todo con lo que habló recién la compañera. Así que algunas cositas van a ver que se repiten. Bueno, como decía acá Emma, la idea fue replicar un poco los cálculos y el análisis que ellos hicieron de la comparativa de envolventes para esta zona, así que mi aporte fue un poco traer eso para acá y darle toda la información técnica para analizar este lugar. ¿No? Bueno, acá como a modo de introducción, van a ver que primero vamos a hablar de esta zona bioclimática, que ya también habló acá la compañera recién. Eh, las estrategias de diseño aplicadas a esta zona, una comparativa de resistencias térmicas para muros en invierno y techos en verano, que es lo que más nos incidía. Y después pasamos a las comparativas, tanto de potencia, calefacción, refrigeración, costos y, por último, tenemos la emisión de dióxido de carbono. Bueno, acá estamos en zona 3A, que es templado cálido, nos diferenciamos con la 3B porque tenemos mayores amplitudes térmicas superiores a 14 grados, donde tenemos las temperaturas medias entre 20 y 26 en verano y en invierno entre 8 y 12, y con máximas que llegan a 30 en verano y 0 en invierno. Como las estrategias más importantes, tenemos las orientaciones favorables en el norte, norte y noreste, y las desfavorables al oeste, que es donde ahí se dice, bueno, acá no, y en esta de la izquierda, bien, y en verano ahí tendríamos la orientación favorable. Y también decir que usamos los datos del aeródromo de Villa Dolores, que es el más cercano. Podemos pasar. De una. Bueno, entonces, a partir de los datos que tenemos, que son concretos, digamos, tomamos Villa Dolores, eso nos dio que tenemos una temperatura de diseño de menos 4 grados para invierno y con eso verificamos los niveles de envolvente térmica que necesitamos tanto para muro como para techo. En el caso de muro, invierno requería más, en el caso de techo requería más verano, entonces el cálculo para muro se hizo con invierno, el cálculo de verano, de techo para verano. Bien, perfecto. Ahí entonces el análisis del clima nos da como las zonas de confort que tenemos de por sí en la zona climática analizada, las zonas por debajo del confort en temperatura y las zonas que están por arriba del confort con altas temperaturas. Bueno, eso se conduce con los meses y con las horas, ¿no? Es un poco el análisis que sale del gráfico. Bien, y a partir de ahí vemos las estrategias, como decía la compañera, que se pueden llegar a aplicar. Y los porcentajes que tenemos de zona de confort. En este caso tenemos casi un 30% del año que está dentro de la zona de confort. Bien, lo que se ve en el gráfico, los puntos verdes son las horas de todo el año. Los días, perdón. Después tenemos, como dice la norma, que la mayor estrategia, o que se llama mayor porcentaje, es la protección solar hacia el oeste. Básicamente hay que cuidarse mucho del aislamiento hacia el oeste. Con sombra permanente
o temporaria, depende si está más al noroeste o más hacia el suroeste. Bien, pero el oeste básicamente hay que estar lo más cerrado posible. Después tenemos el requerimiento de alta masa térmica, la ventilación o el enfriamiento nocturno de esa masa térmica y lo que sería enfriamiento no, la ventilación forzada. Ventilación forzada por la falta de movimiento de aire que hay. Y por último, en relación a la calefacción, bueno, hay que agregar un sistema de calefacción para la época fría del invierno. Bien. Hicimos una encuesta para tener datos reales de cómo se construye en la zona y a partir de ahí poder obtener 4 casos de análisis, uno que es lo que más se hace, lo común, otro con esa opción pero mejorada, esto de construcción convencional, y después llevamos este análisis también a bioconstrucción, con lo que más se usa en la zona y con una bioconstrucción mejorada, digamos, de acuerdo a lo que podíamos ver de las normas IRAM y el análisis que estamos haciendo. Lo que vimos es que, bueno, más se construye con ladrillo hueco del 12 para muros. Después tenemos adobes, o sea, muros de 45 adobe y quincha de 10. Esas serían como las técnicas que más se usan en la zona. Después para techos, gana por mucho la chapa con una lana de vidrio común de 5. Después tenemos el techo vivo, pero con tierra, 10 centímetros. Y que salga lo que salga. Y después tenemos techos de losa y techos de tejas. Bien, entonces ahí lo que quisimos hacer es una comparativa en base a algo que estuvimos haciendo ya dentro de la red de bioconstrucción en la comarca, en que comparamos distintas técnicas constructivas y además distintos materiales en los espesores más habituales y en cuáles iba a poder cumplir algún nivel de la norma, que acá los pasamos a resistencia, en la norma lo pueden ver en tramitancias. Tenemos primero lo que recién presentó Alejandro, que es la quincha liviana, pero acá ya con bastidores de 4, o sea, con 10 centímetros de relleno, más imprimación de 1 pulgada del embarillado y 1 pulgada de revoque grueso, cumple con nivel B. Después está el adobe entrada española o flamenca, que es el adobe que tiene William de 37, el más convencional, que está de soga y de tizón. Eso también cumple en nivel B. Y el que más se utiliza no llega a cumplir en nivel B, que es solo el adobe de tizón más los revoques de ambos lados. Que ahí terminamos con una pared de 45. En convencional, ladrillo cerámico hueco del 12 más los revoques no cumple ni siquiera nivel C, y ladrillo hueco cerámico ya con 1 pulgada de telgopor alcanza a cumplir en nivel B. Y de ahí pasamos a techo, que como mencionaban antes, techo en verano. Comparamos de los que salen en la encuesta, el techo vivo con 10 centímetros de sustrato no cumple nivel C. Eso es toda una discusión que podemos dar después los que realizan más cubiertas vegetales en estos lugares, en donde si ese sustrato es suficiente para el crecimiento de vegetación y demás o no. Por eso también está el techo vivo con 20 centímetros, que sí llega a cumplir el nivel B. Después el más utilizado, que es techo de chapa con clavadera de 2 pulgadas y lana de vidrio de 50 milímetros, no cumple nivel B. Recién pasando a 3 pulgadas de lana de vidrio llega a cumplir. Losa de hormigón con el ladrillo típico de sapo no cumple, además de tener los puentes térmicos donde están las vigas. Y si se le agregan 2 pulgadas de lana de vidrio a una teja cerámica, tampoco cumple, que es lo que más vimos acá en Merlo. Termino ahí. Y después está losa de hormigón armado con 3 pulgadas de lana de vidrio, recién llegaría. ¿Sí? El adobe de 37 centímetros más los revoques, llegas a esa pared. Ese no cumple con nivel B. Para muros en invierno en Villa Dolores. Uno de soga y otro de tizón. Como el que está en la pulpería. Sí, ese sí cumple nivel B. Y eso también lo rico de encontrar eso en que lo que se hacía antes ya estaba cumpliendo. Sí, y por ahí cabe aclarar. Sí. Por ahí cabe aclarar que desde el aspecto que nosotros hacemos el análisis, tomamos como la base
la transmitancia, la resistencia B, nivel B que marca la norma, porque la C da muy por abajo, las demandas son muy grandes a la hora de refrigerar o calefaccionar una vivienda, y después para llegar al nivel A, bueno, hay un costo-beneficio muy alto y no llegás a amortizarlo en el uso de una vivienda. Entonces, nosotros de base lo que encontramos acá es la B. En nuestra zona le llamamos una aislación óptima, que entre comillas sería una B más, que es hasta donde podemos extendernos para que sea rentable el costo-beneficio, ¿no? Eso más o menos se entiende, por eso la C, o sea, por más que para la norma cumpla, para nosotros está fuera. Incluso creemos que estaría bueno que aparezca ese nivel intermedio o que directamente desaparezca la C y que la B sea el nivel intermedio, ¿no? Así como hablando como si fuera tan fácil. Pero sí, estuvo en su momento circulando que para vivienda social se había bajado la categoría nivel C. Y eso, bueno, puede traer grandes problemas. Algo quizás vemos. Ya hay un montón de casos en que se ha demostrado patologías por utilizar nivel C. Entonces, algo que debiéramos empujar para que se corra hacia el B más y desaparezca la C. Vamos con el caso de estudio. ¿Quieres contar el origen de... Acá usamos un caso de estudio que nos facilitó Nuri de unas viviendas sociales, por un lado que se estaban haciendo acá en Merlo, y también lo interpretamos un poco a lo que daban las encuestas para hacer un caso típico de vivienda de estudio. Entonces, ¿se escucha? Bueno, bien. Entonces tenemos los 4 casos de análisis, el modelo convencional, que es el que dijimos anteriormente, que tenía el muro de ladrillo cerámico del 12 con techo de chapa, lana de vidrio 50, piso sin aislar y aberturas simples. Después vamos a tener el caso B, que es el mismo pero mejorado, o sea, cómo podemos hacer que llegue a una nivel B, donde ya le agregamos uno de EPS. Después tenemos el techo de chapa, pero con lana de vidrio ya a 75 milímetros, piso con aislación perimetral y aberturas con doble vidriado hermético y doble contacto. Después tenemos los otros 2 casos que ya son de bioconstrucción, el primero de los muros de adobe de 37 más revoque, dando 45, techo vivo 10 centímetros de tierra, piso sin aislar y aberturas simples. Y el segundo, que ya sería el mejorado con los muros de quincha que hablaban antes. Después los techos vivos, pero de 20 centímetros de sustrato, o sea, ya también acá hay un pequeño cambio. Y tenemos piso con aislación perimetral y las aberturas con doble vidriado hermético. Bueno, entonces a partir de eso hicimos un análisis estacionario de un balance térmico donde cargamos estas 4 viviendas y fueron arrojando un poco estos resultados que queríamos compartir. Acá por un lado el requerimiento térmico de calefacción, el MC que sería lo convencional, el convencional mejorado, abajo el bio y el bio mejorado. Después tenemos la misma comparativa para refrigeración. Eso sería para un equipo, ¿no? Convencional, mejorado y bio. Y siempre vemos una mejora importante en la bio. Entonces quiere decir que a igual comportamiento térmico de una vivienda, o sea, un mismo diseño, misma exposición al sol y demás, la bio siempre manda o mejora aún más la eficiencia de la vivienda. Bien, eso es un poco lo que buscamos. Ver qué sistema nos está demandando menos energía a la hora de poner en marcha esa vivienda. Bueno, eso. Sí, acá lo que hicimos fue llevar a costos según lo que hablamos recién, que es la potencia de calefacción y la potencia de refrigeración, y pasar eso al valor que hay aquí del kilo de leña, del kilovatio, del metro cúbico de gas natural y de los kilos de gas envasado. Y tenemos MC, que es el modelo convencional, el mejorado, el de bio y el de bio mejorado. Entonces siempre va a existir una relación en que el mayor costo es de electricidad, y en ambos casos los modelos que no están mejorados son los más altos, pero en ambos casos también el bio es más bajo. Eso genera un debate respecto a por qué, por ejemplo, bio, que no esté mejorado, estás teniendo mucho más gasto que convencional mejorado. Ese es el debate que también traemos acá. Y podemos ver en rojo, que es leña,
que es el segundo más costoso. Después gas natural, para quienes tienen acceso de red y no tienen que ir con esa inversión de poder conectarse a la red. Y después gas envasado. Se repite en todos lo mismo, porque es el requerimiento que está pidiendo la vivienda. De ahí pasamos a costo de refrigeración, que nos da, según el modelo, 900 horas año que necesita la refrigeración. Sí, esto es anual. Y acá se repite lo mismo. O sea, modelo convencional de los dos son los gastos más altos y mejorados son los costos más bajos. Y explicando. Este es con las emisiones de dióxido de carbono de cada casa. También vemos que pasaba lo mismo, que en la casa común hay más emisiones en las que están sin mejorar que en las mejoradas. Y un poco acá lo que nos hace también reflexionar y pensar y traer al debate es que tal vez no es que sea una cosa o la otra, o algo esté mal o algo esté bien, pero quizás teniendo estas herramientas nos toca a nosotros empezar a mezclar y decir, bueno, si sé que por ahí mejoro el techo o mejoro el perímetro de aislación en la vivienda, entonces quizás esto nos va a dar información para ahora nosotros a la hora de tomar decisiones poder ser más responsables y conscientes para que finalmente repercuta en una mejor en las potencias, en los ahorros energéticos de la vivienda. Sí, por ahí, volví un toque. Esto todavía está en desarrollo. Esto es solo para la cuestión de calefacción, la emisión que se genera a la hora de calefaccionar esa vivienda que veíamos. O sea, claro, la huella de carbono es otra cosa. Eso es un poco a lo que estamos apuntando, tratar de medir eso. Y después, quizás si pasamos a la siguiente, vemos un poco el resumen de lo que es la demanda energética nacional que hay, de esa demanda o esa producción energética, el 30% se lo lleva a la vivienda. La mayoría de esa demanda o ese uso energético viene de combustibles fósiles, la mayoría va a calefacción, y en el caso de Argentina se ve que está el 62% en gas natural y el 27% en electricidad. Entonces, un poco entender que cada vivienda que hacemos no es una vivienda aislada, sino que entra dentro de un gran contexto por el cual estamos atravesando y el cual tenemos que hacer cargo, ¿no? Que es el cambio climático, y que un poco todas estas estrategias, si bien acá hablamos sabemos que el diseño, que lo que tiene que ver con la... Bueno, sí, eso sería otro aspecto también a considerar dentro, pero sobre todo como profesionales con el diseño, las decisiones constructivas y después los artefactos de transformación de esa energía que pongamos adentro, todos son los que influyen en esto. Como entes responsables de eso, me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia. Entonces, por ahí va un poco la idea de la charla. Vamos con eso. Gracias. Vení, Lau. Lau, Llovino. Bueno, muchas gracias. Viene Laura Llovino. Ahora empezamos. Así podemos hacer todas las preguntas. Venga, venga para acá. Hacemos las preguntas con todos. Yo quería dejar una reflexión que la dijimos el otro día en base a todo a este panel, ¿no? De desempeños que siempre nos preguntan de bioconstrucción. ¿Y es más barata? ¿Es más barata? ¿Es más barata? Acá estamos viendo que seguramente es más barato, o tal vez andará igual que otro tipo de materiales, pero si pensamos, digamos, solamente en el hito constructivo, en ese año de construcción, estamos pensando mal. Tenemos que pensar en toda la vida útil de estas construcciones que estamos proyectando y construyendo, ¿no? Porque acá, como vimos en estas charlas, es mucho impacto, es mucho ahorro. Y bueno, nada, me parece que está bueno ese ejercicio de poner esto sobre la mesa y también porque nos aporta herramientas, digamos, a la hora de defender este tipo de materiales, el diseño, el proyecto y la buena ejecución. Bueno, los dejo con preguntas y respuestas. Perdón, tengo un micrófono acá para que quede grabada la pregunta, no sé quién quiere. No, pero para que quede en el streaming. Mi pregunta es,
¿A qué le llaman aislante del piso del contorno? Perimetral. Hay distintos materiales con que utilizarlo, pero en los casos en donde nosotros necesitamos masa a nivel horizontal, que es la principal retención de calor que tenemos cuando ingresa el sol en invierno, muchas veces no le pega a los muros divisores en donde puedes acumular calor y se retiene en la platea. Lo que necesitamos es un contorno que evite el puente térmico, porque en el borde de las plateas siempre tenemos pérdida de calor de toda la vivienda. Esos son los casos que no son pisos elevados. Entonces ahí lo que hacemos es una corona de aislación que en construcción convencional se hace con tergopol de alta densidad y después se hace la vereda y ahí se corta con una L ese puente térmico. Nosotros en la comarca tenemos arena volcánica y hacemos todo un zanjeado alrededor de la obra con 30 centímetros y toda la profundidad que tenga la viga bajo muro de encadenado, aislándolo y después 1 metro con 2 pulgadas de aislación. Todo eso queda con un nylon para que no se moje y no pierda la resistencia térmica y sobre eso hacemos la vereda. Ese valor, ese requerimiento también se calcula, está en la norma para calcular. No, acá no lo pusimos, pero. No, ese aislante pusimos una referencia, no lo calculamos así tal cual cuánto era. No, hicimos eje lo otro. Ahí en la comarca por ahí hay más arena volcánica, hay más ese tipo de materiales que acá sí se pueden encontrar porque en el biocorralón está, pero ya para esta cantidad también lo mismo, hay que ver cuando uno hace el cálculo de ahí sí, lo que va a costar en términos de económicos, si vale la pena y bueno, nos queda a nosotros también ver con qué material podemos sustituirlo para generar también esa aislación. Y por ahí se suma que siempre es más barato aislar una casa, por más que sea de convencional o no, que no aislarlo. O sea, si vos decís no consigo arena volcánica, bueno, yo uso mucho el tergopol, porque allá no consigo arena volcánica. Prefiero poner tergopol que no poner nada, porque estoy aislando y estoy ahorrando eso durante 50 años, que es el cálculo de vida, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje, digamos. Es lo mismo que ha pasado bastante en la comisión técnico-formativa dentro de lo que es la red de bioconstrucción en la comarca, que se ha dado un debate sobre viviendas que ya están construidas. O sea, la mayoría de las viviendas ya están construidas de manera ineficiente. Entonces, ¿qué hacemos respecto a eso? Y muchas veces la gente no tiene la inversión para hacer 5 pulgadas de aislación en el techo, pero sí, al dejar de pagar alquiler y mudarse y estar en esa vivienda, pueden empezar a aislar un cielo raso por partes en la casa. Eso es mejor que ir de lleno a decirle, no, tenés que invertir todo esto en el proyecto ahora, si no, no lo hacemos, o quedás a mitad y no te puedes mudar, etcétera. Entonces, por ahí va el debate de cómo llegamos a eso. No, si pueden contar un poco cómo, por ejemplo, algunos datos de cómo llegaron, por ejemplo, la encuesta, qué tuvieron que hacer para recabar toda esa información que tienen. Para la encuesta, por ejemplo, fue un Google Form que se trató de expandir lo más posible dentro de la red, aprovechando también que se iba a hacer este encuentro y con constructores, gente que sabíamos que por más que era una sola respuesta, porque también fue poco tiempo para tener tanta información, pero sabiendo que esa persona construye mucho y conoce cómo se construye en la zona. Entonces por ahí creo que fueron 20, 25 las personas que respondieron, pero eran toda gente que estaba ya metida en el ámbito de la construcción. Tanto desde las tapias nos respondieron hasta acá Merlo. Los datos yo los saqué por monitoreos hidrotérmicos. Eso quiere decir que se colocan termómetros, la marca de Hobo, de temperatura y humedad en el interior, en el exterior y en el interior en dos ambientes distintos. Y se deja monitoreando, cada caso lo monitoreé en las 3 estaciones, un mes prácticamente en cada estación. Y luego para ese caso que se monitoreó después del incremento de la masa del envolvente, se monitoreó en las 2 estaciones, o sea, llevó bastante, 2 años de monitoreo para luego analizarlos. Y lo que tiene el dato del monitoreo que no es subjetivo a la entrevista. También se hicieron entrevistas, ¿no? También. Yo quería preguntar, no me acuerdo en cuál de los dos casos, hablaron de el techo vivo, no cumplía con la norma. No sé si es así o entendí mal, y si es así, bueno, cuál era la condición.
de esa situación. En, en el caso del incremento de la masa, que no era techo vivo, era completar debajo de la chapa con tierra. Bueno, no sé, no es un muro verde como se lo conoce, que es un sustrato que va por arriba. Eh, no, en ese caso, en verano, dado que la estrategia, además de la vivienda, era captar la ganancia solar, fue que el calor no tenía por dónde disipar. Entonces se acumuló. Eso fue lo que resultó, que no era lo que se esperaba que sucediera, por ejemplo. Entonces habría que combinar con otra estrategia y a ver, bueno, para esa condición, cómo se mejora y se rehabilita energéticamente. Y en el otro caso. En el otro caso, lo que hicimos fueron varios cálculos hasta llegar a un sustrato que nos dé para que no haya pérdidas y clasifique en este nivel B, que es el que estábamos hablando. Y por ejemplo, en verdad nos dieron dos: un sustrato de 20 centímetros con mantillo, que es un material que se consigue acá. Mayor parte de mantillo, fueron 14 centímetros, si no me equivoco, y después compost y arena volcánica, 3 centímetros de cada uno. Ese dio. Y si no, si quisiéramos disminuir un poco el espesor total y llevarlo a 15, ahí ya pusimos 1 pulgada de telgopor. Y ahí también daba. Esto sin usar tierra, entonces nos queda un sustrato liviano arriba del techo y aún así bien aislante. Y además, en estos dos casos sí consideramos también que haya plantas sedum, del tipo sedum, que van a hacer otro espesor de 12 centímetros. Entonces todo eso va a ser un colchón súper aislante para el techo. Y eso comparándolo con 10 centímetros de tierra, que es lo que veíamos que más estaba haciendo en la zona. Bueno, Sí le pusimos riego, en verdad no entró en el cálculo. En el caso de este techo, el que dije que daba, se riega los primeros 3 meses hasta que estas plantas toman, y después de que ya las plantas, porque se ponen cada 10 centímetros, después llegan a tomar el 100% del techo y ya baja un montón la necesidad del mantenimiento y del riego. Y eso como para acotar un poco nomás, eso es por esta zona bioclimática. O sea, en la zona bioclimática que estamos nosotros tenemos saturación de agua en todo el invierno, por tanto hay alta conductividad y las cubiertas vegetales sí o sí tienen que llevar aislación por debajo. Como la mayoría de las vigas ya son de una sección alta, con eso aislamos por debajo con lana de oveja y hacemos cielo raso. Entonces ahí ya queda aislado el techo vivo. Y si no hay riego en verano, en la comarca es muy seco el verano y tenés que tener riego sí o sí, si no tenés techo sin vegetación y tampoco refrigeras. sí. Una consulta que por ahí viene más de la ignorancia del método de cálculo y de la normativa respecto a lo que verifica, a lo que no verifica, el nivel A, B, C, de este que tanto se habla, eh, o que desconozco, digamos, cómo es el cálculo. Entiendo que ese cálculo está basado en la conductividad térmica de los materiales, si es un sándwich o del material que forma el muro o el techo. En lo que ustedes presentaron, mostraban, digamos, como que los materiales aislantes como que verifican más comparado con un muro de adobe que tiene como 40, 46 centímetros, que no verifica, que como que por la norma no verifica. ¿Ese cálculo tiene en cuenta la inercia térmica, por ejemplo, del material? ¿O esto por una cuestión de que entra a una casa de adobe y se siente confortable, digamos, ¿no? Claro, igual ahí ese confort es muy subjetivo y depende de muchos aspectos. En el caso de transmitancia no cumple, pero sí puede cumplir muy bien en verano porque la zona requiere alta masa térmica. Entonces, la alta masa térmica va a trabajar muy bien en verano. Entonces, ahí sí te puede llegar a cumplir. Igual, si vos mirás el gráfico, no está tan lejos de cumplir. Entonces, quizás ahí es donde se empieza a mezclar un poco esto. Entonces, ¿el cálculo este sirve solo para invierno? No. El cálculo sirve para verano e invierno, porque se cargan los datos en un balance térmico. Y ahí se carga todo: qué superficie tiene la envolvente, qué dimensión tiene la casa, qué ventanas están al norte, qué superficie tiene, qué al sur, qué al oeste, y todos esos aspectos, más el comportamiento, o sea, la composición de las envolventes. Y una cosita, acá nosotros en el balance no terminamos de cargar o de jugar con la masa térmica, lo cual nos bajaría un poco el requerimiento de refrigeración,
y a su vez generaría retardo en la vivienda, que quizás en el uso vos calefaccionás un día, sobre todo en los meses intermedios, digamos, estaciones intermedias. Vos calefaccionás un día, al otro día, no sé, se fue la temperatura por las nubes y no vas a calefaccionar. Eso lo aporta la masa térmica, que es un poco la diferencia con las viviendas livianas, que puede ser tanto el wood frame como con el sistema con ladrillo cerámico hueco, que ahí te da que cumple, ahorra, pero después cuando le aplicas la masa térmica, no te sirve ese sistema tampoco para la zona. Y como en resumen, el muro de adobe sí cumple en verano. Eso está claro. El tema es que en invierno no lo logra. Entonces, el requerimiento del poder calorífico para la vivienda va a ser mucho más alto y el gasto total anual se te va a ir por no haber llegado a ese requerimiento. Y después pasa lo mismo en techo. O sea, en techo, esos techos vivos en verano no están cumpliendo. Para ahí que decía él que acá la lana de vidrio está dando 3 pulgadas. Por ahí, como hizo la comparación con el caso nuestro de zona muy fría, nosotros para cumplir con el confort usamos 5 pulgadas de lana de vidrio. Y en caso de acá está dando con 3. Entonces ahí un poco se empieza a ver la diferencia entre la zona concreta con los materiales. Bench, para volver ahí a tu pregunta, el cálculo del K no considera el calor específico en la ecuación. Las variables que considera es conductividad y espesor. Y el calor específico, que es el que está relacionado con la inercia térmica, hay que hacer otros ensayos para ver cuál es el calor específico de cada sistema constructivo. Y a partir de ahí hace los cálculos de acumulación de calor en masa y a partir de las ecuaciones de factor solar, porque esa acumulación de masa que va a tener el adobe va a depender de la radiación y la energía térmica que entre en la vivienda. Y eso se diseña según la cantidad del diseño de aventanamientos en cada superficie norte, este, oeste, según la zona bioclimática y según ese factor solar por lo que acumula la masa. Y la acumulación de masa del adobe llega a un punto que tiene un límite de acumulación según el espesor. ¿Y eso, Lau, excede a lo que solicita la normativa para esta clasificación? ¿O, o se tiene que hacer? No, está en la normativa. Está en la normativa también. O sea, no, yo no lo encontré, no sé si alguien lo encontró, pero hay otros estudios que se hacen por eso es algo que excede, digamos, como que es algo más completo que lo que pide la normativa. Yo lo estudié de Silvana Flores Larsen, que ella trabaja sobre la acumulación de masa del hormigón y estudié sus trabajos, si la quieren buscar. Ella tiene mucho trabajo sobre acumuladores de masa. ¿Han tenido en cuenta el piso en alguna de las ediciones? ¿Sí? Sí. ¿La mancha de sol, el piso aislado con masa térmica? O sea, el balance, cuando vos cargas los datos en la planilla, considera todos estos aspectos. Y a partir de ahí hace el cálculo de requerimiento de la vivienda, tanto para las dos estaciones. Y incluso, sumando a lo que ella dijo, por ejemplo, a igual aventanamiento como se ve en esta tipología. La vivienda sin mejorar tiene un 5% de fracción de ahorro solar. Cuando la mejorás, ese ahorro solar incrementa a un 11%. Eso no lo pusimos, claro, pero ¿solo por qué? Porque estás perdiendo menos, no estás ganando más, solo estás perdiendo menos. Y otra cosa para mencionar y ya entrar en el debate un poco más de lo que fueron las 3 presentaciones es que la información de tramitancia térmica que trajo Alejandro permite que en esta zona de vía climática hagamos quincha con bastidores 2x4, que es lo mismo que hace el wood frame. Eso es una agilidad constructiva importante. Si además de eso empezamos a pensar técnicas constructivas que tengan un secado en verano y en invierno se pueda seguir trabajando rellenando esas paredes, tenés obra continua y tenés muy poco trabajo en húmedo. Entonces, por ahí el tener datos nuevos sobre la tramitancia térmica que tienen estas técnicas constructivas, lo que nos abre a pensar diferentes maneras para poder disputar un espacio que tiene la construcción convencional. Entonces, algo del debate que traemos y que hemos estado discutiendo también en la comarca es cómo vamos rellenando esos huecos que hemos cedido a la construcción convencional, que tiene que ver con que la construcción natural es una artesanía, que demora 5 años en hacer una vivienda, de que es más cara, bla, bla, bla. Entonces, por ahí, la quincha en 4, podríamos dar una ronda ahí de qué les pasa con eso. O sea, hay una resistencia
porque se gusta mucho trabajar con el adobe, ya se está haciendo quincha, el problema es la madera, el abastecimiento de eso, ¿cuáles son como los puntos críticos que hay ahí? Yo creo que nos gusta trabajar con Adobe. Y está como decía acá el compañero de esa sensación también que te da cuando entras a la casa de Adobe, ese confort, esa frecuencia que te da el material, que es más compatible por ahí con la de uno. Sí, esto yo no sé si hay estudios de encuestas o de entrevistas así a la gente que vive, digamos, yo soy de acá de Córdoba, no sé si se dieron cuenta, y de como que esta observación subjetiva, digamos, de vivir en la provincia, acá sufrimos el calor, digamos, en Córdoba se sufre el calor, no tanto el frío, porque los inviernos, no sé si va de la línea con los resultados, digamos, son cortos, ¿no? Es un mes, 2 meses que tenés que sí estar bien cubierto. Si tenés una casa muy mala, bueno, pasa frío, pero se sufre muchísimo más el calor, digamos, como esa observación eh, subjetiva, ¿no? Entonces por ahí como que, no sé, nosotros estamos construyendo la casa ahora y estamos ahí, le hicimos con quincha, y lo mismo que presentó el Ale hoy. Y bueno, estamos pensando y tiene ventanas, obviamente, pero estamos pensando en tapar todas las ventanas ahora que se viene el verano, para que no nos entre la luz. Por ejemplo, pues tenemos el doble vidrio y todo, pero luz que entra, calor que nos va a quedar, ¿no? Entonces, sí, pues tío. Caña, de caña. Sí. No, perdón, como que quede claro que se habló solo de un aspecto de todo lo que es el diseño bioclimático, que es la envolvente térmica en este caso, y eso llevado a costos. Por eso tomamos ese prototipo donde no tocamos nada, solo agarramos, lo orientamos al norte y le cargamos la superficie que ese mismo prototipo tenía al balance. Después viene toda la cuestión del diseño, que siempre en la eficiencia energética, cuando uno agarra una pirámide, la base es el diseño. Después viene la envolvente, después las estrategias pasivas, y después a lo último viene todo lo que es las energías renovables. Eso cuando se ve, o sea, uno agarra el etiquetado de energía de la vivienda y así lo distribuye. Entonces, por eso también hacernos cargo de eso como profesionales. O sea, somos responsables de muchas de las cosas que pasamos porque somos los que diseñamos las viviendas o los edificios. Sí. Cortita. El costo de la lana de oveja por metro cuadrado. Ah, perfecto. Eso está buenísimo, pero hay que ver realmente las cotas en donde tenés muchos días del año en donde hay esa acumulación de nieve. En la zona que estamos nosotros, lo que hacemos es preocuparnos de esa eventual nevada que es muy grande y que tenga la suficiente carga para que no sea la cubierta vegetal. Entonces el refuerzo estructural está pensado en esa eventualidad que sí, todos los años tenés una nevada muy grande, se te recontracarga y no tenés que estar subiendo a paliar la nieve. Pero con una cota alta hay lugares en donde sí tenés nieve un montón de tiempo, pero no son los lugares en donde está más poblado. O sea, son pocos los pueblos que pasa eso. Bien, el resto de las preguntas se las pueden hacer a los especialistas en la barra del Terra Fest esta noche, los van a encontrar ahí. Vamos a cortar